Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Echavarría. Yo soy integrante de la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera de la ciudad de Manizales. Este video lo estoy haciendo porque el domingo pasado, ya les comento la fecha, el 19 de mayo, se me fue asignado el realizar la presentación de un estudio bíblico, un panorama bíblico del libro de Job. Y lastimosamente nosotros siempre grabamos, o transmitimos, pero eh, este fin de semana por temas logísticos no se pudo tener. Así que lo que voy a hacer en este momento es volver a hacer la presentación porque varias personas lo solicitaron y para tener la continuidad en nuestro canal de YouTube y pues en todas nuestras plataformas. Y ya este es el motivo de la realización de este video. Pues antes que nada, así como lo hice en mi presentación original, lo quiero hacer nuevamente y oremos al Señor para entregar este espacio. Entonces, Señor, Padre amado, gracias te damos por la oportunidad de hacer nuevamente este video, de hacerlo bien. Gracias por la tecnología, porque nos permite hacer estas cosas, Señor, pero aún más importante, gracias por traerme y ponerme en este punto, en esta situación, para poder llevar tu palabra, Señor. Permíteme que hable de verdad y que esto sea para, así como lo fue para mí, de mucha edificación, que sea de edificación para otros. Gracias, Señor. Te damos por este lugar, por este espacio, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces ya, sin dar eh, ya más vueltas, vamos con el panorama bíblico del libro de Job. En nuestra iglesia tenemos un estudio bíblico regular todos los domingos, así como los miércoles, y tenemos a nuestro pastor Álvaro Quintero. Él nos ha hecho varias lecciones en donde nos muestra y nos habla acerca de todos los libros de la Biblia antes de iniciar todo este panorama bíblico. Em, el libro de Job pertenece a un grupo de libros que se llaman libros poéticos. Entonces, él ya nos había mencionado acerca de este listado eh, y a este listado pertenece primero el libro de Job. También lo acompañan los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Job es el libro número 18 de la Biblia. Y además de pertenecer a los libros poéticos, también pertenece a un grupo de libros que se llaman los libros de sabiduría. Entonces los libros de la literatura de sabiduría usan ciertas maneras que no son tan comunes para describir la vida diaria. Entonces parte de la grandeza de estos libros de sabiduría, de las cuales la mayoría son poesía, se deriva su complejidad, sus estructuras altamente estilizadas y el uso abundante de imágenes y simbolismos, pero pues por imágenes no me refiero a figuras o a ilustraciones, sino a descripciones muy precisas de ciertos elementos, lo cual añade múltiples niveles de significado que van más allá del texto como tal. Entonces son como mucho más imaginativos. Entonces, teniendo en cuenta esas dos características, el libro de Job tiene un método de interpretación distinto a los que normalmente se utilizan en los libros que estudiamos nosotros, o sea, como son los evangelios o las cartas paulinas. Estos ya poseen otro método específico, así como lo son estos libros de los que acabo de hablar anteriormente. Pero pues ya sin ahondar mucho más en estos términos, demos inicio a lo que es el panorama que traigo para ustedes. Entonces, la autoría. ¿Quién escribió el libro de Job? No se sabe exactamente quién es el autor del libro de Job. Algunos creen que fue Job o Eliú, pero otros creen que el libro fue escrito
algún tiempo después de los acontecimientos que se relatan. Esto porque el escenario del libro está fuera de Israel y la fecha es probablemente del periodo patriarcal, y así que es dudoso de que algunos de los personajes del libro sea el autor del libro, pues no habían hablado hebreo y que fue el lenguaje original de la composición. Desde una perspectiva literaria, es una obra maestra de la escritura sapiencial. Además, el gran conocimiento que se manifiesta en el libro, que abarca una amplia gama de temas sobre la sabiduría, podría sugerir que Salomón, que es el más sabio de todos los antiguos, pudo haber sido el autor. Bueno, pero finalmente el hecho de que el autor no pueda ser identificado, eh, eso no indica que Dios no pensó en que revelar el autor del libro no fuera algo muy importante. Entonces el hecho de que Job no sea el autor real del libro no pone en duda su historicidad, porque en la Biblia Job fue un personaje real. Eso se puede ver en Ezequiel 14:14 o en Santiago 5:11, perdón. Ahora, la fecha. Eh, la fecha del Una cosa es lo que se relata y otra cosa es la fecha de composición. Estos pueden ser probablemente distintos, ¿sí? El libro proporciona evidencia de un escenario antiguo. Entonces, los personajes no israelitas sugieren una fecha anterior a Abraham, puesto que Dios limitó la revelación al pueblo de Israel después de Abraham. Y no hay duda de que cada uno de los personajes tenía un conocimiento del Dios verdadero. El hecho de que Job ejerciera sacerdocio de su propia casa sugiere que la fecha es del periodo patriarcal, y su larga vida y la evolución de su riqueza la evaluación de su riqueza en ganado también son características de este periodo. También hay otra característica muy importante, que es el uso del título muy frecuentemente Dios omnipotente o El Shaddai. Este aparece más en el libro de Job que en cualquier otra parte de la Biblia. Y eso se puede decir porque lo conecta con Éxodo 6:3, y eso ahí lo conecta con el periodo patriarcal. Entonces, la evidencia interna señala que el contexto histórico puede ir entre los 2500 antes de Cristo y el 2000 antes de Cristo. Las sugerencias relacionadas con el tiempo de su composición sostienen que el libro puede ser contemporáneo con los acontecimientos o bien puede ser del periodo posterior al exilio, teniendo en cuenta que la era salomónica fue cuando la producción de escritos de sabiduría alcanzó su punto culminante. Entonces, esta podría ser la fecha de composición con más credibilidad. Si en efecto Salomón fue el mismo escritor inspirado del libro, la fecha de escritura podría ser entre el 970 y el 930 antes de Cristo, las fechas del reinado de Job. Pero, independiente de las fechas, nuevamente, así como el tema del autor, pues las verdades que son contenidas en el libro son eternas y tienen una aplicación en cada era, o sea, trascienden mucho más que un autor o que una fecha, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el tema del libro de Job? El libro de Job trata acerca de la soberanía y la gracia de Dios en los sufrimientos de sus siervos. Un tema muy clave que por el que siempre se habla, acerca del libro de Job. Y el propósito del libro es el de animar a los creyentes a someterse con humildad bajo la mano de Dios en las pruebas dolorosas, esperando en su justicia y en la vindicación final del piadoso. Listo, ahora vamos con la parte un poco con más contenido. A ver, vamos a la sinopsis. Sí, el libro de Job contribuye de ciertas maneras en la revelación de la redención. Sí, el libro de Job, como mencionaba anteriormente, está lleno de sabiduría.
Y en particular, quise en la investigación o de las referencias de donde saqué esta presentación, se habla principalmente de tres maneras en cómo este testifica acerca de distintos temas. Entonces, el primer tema del cual testifica el libro de Job es el de la majestad de Dios. También testifica acerca de la fe antigua en el mensaje del Evangelio y del misterio del sufrimiento en el pueblo de Dios. Entonces vamos a hacer un recorrido por el libro de Job viendo cada una de estos tres maneras en cómo el libro testifica acerca de estos tres temas. Perdón la redundancia ahí. Entonces, dice así, eh, en caso de que alguien, yo voy a leer un contenido, eh, el cual todo tiene referencias en el libro de Job. No lo voy a mencionar todo porque son demasiadas referencias y tendría que ser demasiadas diapositivas. Entonces, en caso de que alguien quiera acceder al documento, lo puede pedir por nuestras redes sociales, nos puede escribir por el WhatsApp, por todas nuestras redes y ahí con mucho gusto se los compartiremos. Ahí están todas las referencias de dónde salió toda esta investigación y todo. Entonces, seguimos. Entonces, primero, eh, el libro de Job testifica acerca de la majestad de Dios. Tanto las historias como los monólogos de este libro hablan mucho de la majestad de Dios. El Señor es el Rey del cielo, quien exige a los espíritus del mundo invisible que rindan cuentas ante Él. Cuando Él protege a un hombre, nadie puede tocarlos, incluso Satanás, el gran enemigo del justo. No puede hacer nada que no sea según su voluntad. Job atribuyó correctamente a la providencia de Dios toda buena dádiva y toda pérdida dolorosa, y declaró que Dios era digno de su sumisión y adoración, incluso de la tragedia más horrible. El Señor reina sobre todas las personas y todos los acontecimientos, tanto buenos como malos. Él creó la tierra, los mares y las constelaciones de las estrellas. El hombre es completamente dependiente de las dádivas comunes del Espíritu de Dios para la vida y el entendimiento. Dios posee la sabiduría y la fuerza. ¿Y quién puede detener su voluntad o luchar contra él con éxito? Él es el juez de todos los hombres y ¿quién le puede enseñar algo? Sus perfecciones son infinitas, más altas que los cielos, más profundas que los mares y más anchas que el mundo. Solo conocemos una parte pequeña de su gloria y apenas comenzamos a entender el trueno de su poder. En Dios se encuentra la majestad aterradora, el poder glorioso y la justicia abundante, y por lo tanto todos los hombres le temen. En los capítulos finales de Job se habla abundantemente, en los capítulos finales de Job, Dios habla abundantemente de su majestad indescriptible como creador y rey, lleno de misterios, eh, dejando a Job silencioso en sus preguntas y profundamente humillado ante la soberanía de Dios. Entonces, por lo tanto, Job nos enseña que la esencia de la sabiduría consiste en temer a Dios. La sabiduría del hombre caído es necedad, una trampa en la que Dios atrapa y castiga al malvado en su propia necedad. Eso está en el versículo 3:13 y eso también lo podemos ver en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 3:19. La sabiduría es solo del Señor. Bueno, este libro destaca este mensaje en el arte literario de su estructura, que es llamada el quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es una técnica común en la escritura y la lógica hebrea y es muy similar a una serie de círculos concéntricos que dirigen la atención hacia su centro. Entonces, les muestro aquí si se ve la presentación y se ve como listo. Entonces, ¿cómo funciona el quiasmo en el libro de Job?
Primero, tenemos que es una estructura cíclica, ¿sí? Entonces, lo que hace es que hay una parte inicial, ¿sí? Que es la parte A. Y luego se va adentrando a la parte B, parte C y parte D. Pero luego vemos que en la parte D, que es raro, empieza a volver a salir C, B y A. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar de eso? Que la D es el centro, ¿sí? Ambas partes llegan a ese centro, que es el poema de sabiduría, que es el capítulo 28, ¿sí? Entonces, siempre A con A, B con B, C con C, hay una similitud. Entonces, por ejemplo, tenemos que en la primera parte, que son los capítulos 1 y 2, hay un prólogo, ¿sí? Como una introducción. Y luego en la parte final hay un epílogo, que es como una salida, ¿sí? Una salida de todo ese relato que nos cuenta el autor. Luego tenemos declaraciones de lamentación inicial de Job, o sea, es Job hablando, ¿sí? Y en la parte B, de ya de la salida, está nuevamente Job hablando, que son nuevas declaraciones, pero después de ya haber hecho ciertos diálogos. Luego, en la parte C, tenemos tres ciclos de diálogo. Y en la parte espejo de esa tenemos otras, no son diálogos, pero sí son monólogos. Entonces ahí podemos ver cómo esas secciones, cómo van entrando, cómo van saliendo y cómo todo va a un centro para finalmente llegar a la parte del poema de la sabiduría. O sea, es esto, por eso oraba, espero que esto les traiga a ustedes como más entendimiento, ir más allá. Sí, porque yo nunca lo había notado, pero cuando investigamos y hacemos el ejercicio de ir más allá, encontramos este tipo de cosas que son demasiado interesantes y nos lleva a entender mucho más qué es lo que quiere decir el autor con todas estas cosas que nos está mostrando y más en la Biblia. Sí, o sea, es Dios hablando a través de personas. Bueno, entonces, pero ¿qué hay en ese capítulo 28? A ver. Perdón, se me adelantó eso. Listo, entonces, la sabiduría revelada en el libro de Job alcanza el punto culminante en el capítulo 28, como vimos en el quiasmo. En este capítulo 28 se comparan las capacidades del hombre en la minería de materiales preciosos en las profundidades de la tierra con la incapacidad del hombre para encontrar la sabiduría. Entonces, el verdadero entendimiento pertenece a Dios, el Creador, y solo Él lo revela al hombre. Por lo tanto, Job dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Creo que ese es uno de mis nuevos versículos favoritos porque además lo he leído tantas veces para hacer esta presentación que ya me lo aprendí. Esta es la única respuesta apropiada a la infinita majestad de Dios. Listo, súper interesante esa primera parte. Pero ahora vamos a la segunda manera como testifica el libro de Job. Entonces, el libro de Job testifica en la fe antigua, en el mensaje del Evangelio. Todos estos acontecimientos desarrollados en la historia próxima a la época de los patriarcas de Israel muestran al lector que los creyentes de los tiempos antiguos ya entendían mucho el mensaje del Evangelio, tanto por el problema que expone como por la solución que ofrece. La esencia del pecado no es solo mal comportamiento, sino una hostilidad hacia Dios y que es profundamente arraigada en el corazón, incluso en los hijos de los piadosos. Sin lugar a dudas, el pecado se expresa en actos externos, tales como el comercio deshonesto, el adulterio, el negarse a cuidar al pobre, injusticia social y la adoración a la creación. Pero las raíces son la inmundicia interior, tal como la concupiscencia sexual, o poner la esperanza en las riquezas materiales.
La corrupción del hombre lo lleva a beber del pecado como agua, y Job mostró un entendimiento más grande que el de los fariseos, quienes necesitaban acciones externas. Job mostró un entendimiento más grande que el de los fariseos, quienes necesitaban que Cristo les recordara que la ley no solo son acciones externas, sino también las intenciones del corazón. ¿Sí? A ver, la necesidad de salvación entonces se convierte en el problema de cómo hacer algo limpio de algo inmundo. Y esto es humanamente imposible, por lo que a menos de que el problema sea resuelto, la humanidad permanece bajo una sentencia de miseria y muerte por decreto de Dios. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job testifica de la condición caída del hombre como la base de la necesidad que el hombre tiene del Evangelio. El libro de Job también testifica de la solución evangélica de este problema, aunque en representaciones apropiadas para el tiempo antes de la venida de Cristo. El hecho de que Job sacrificara holocaustos a Dios por sus hijos demuestra que el conocimiento que tenía acerca de la necesidad de la sustitución y de la satisfacción por el pecado. Entonces, este video también me ayudó a darme cuenta acerca de mi muletilla. Job servía a que Job servía como sacerdote de su familia y al final su intercesión sacerdotal con sacrificio salvó a sus tres amigos de la ira ardiente de Dios. Sin embargo, sabemos que Job no era el mediador. Él necesitaba un mediador y anhelaba un árbitro que defendiera su caso delante de Dios, un fiador que cumpliera con las obligaciones que él tenía delante de Dios. Él confió en un testigo celestial que pudiera disputar. Él sabía que no existe tal amigo entre los hombres, pero esperaba en un pariente redentor que vendría visiblemente a este mundo y levantaría a su pueblo de entre los muertos. Job tenía fe en Cristo. Eliú también habló del único mediador que enseñaría justicia y traería un rescate a Dios, a fin de que los pecadores arrepentidos fueran salvos de la muerte y rejuvenecidos en la vida. El patrón de vida de Job, al igual que la de José, representó la venida del Salvador, en el que el hombre justo es humillado por un periodo de tiempo en el que Dios parece que está escondido, pero luego es exaltado en prosperidad con una manifestación asombrosa de la gloria de Dios, al igual que los sufrimientos y la glorificación de Cristo. Y por esa razón, Job es un libro que contiene el Evangelio. Ahora tenemos, testifica la majestad de Dios, primero. Segundo, testifica de la fe antigua en el Evangelio. Y ahora, testifica del misterio del sufrimiento en el pueblo de Dios. Esto es como por lo principal que el libro de Job es más conocido. Pero ya vimos que cuando uno estudia, uno investiga, tiene muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, el libro de Job es más conocido por la manera en la que trata el misterio del sufrimiento. Los escépticos razonan que un Dios todopoderoso y bueno no podría permitir el sufrimiento de su creación. Y a veces los creyentes también podemos dudar de la soberanía o la bondad de Dios como la vida, cuando la vida parece ser cruel o sin sentido. O sea, es que, ¿quién? Bueno, yo, por mi parte, o yo como líder del grupo de jóvenes de nuestra iglesia, podemos ver, notar que es una pregunta que a veces es inevitable hacernos, ¿sí? Pero también, gracias al libro de Job, he encontrado como una respuesta,
¿sí? Y es un tema con el que, o sea, por eso es tan importante leer las escrituras y discernir, porque eso es como, esa es la manera en como Dios nos está hablando y nos está respondiendo esas preguntas que tenemos. Entonces, una vez yo fui a preguntarle al pastor José Fray, pastor, tengo muchas luchas con el pecado, yo solamente veo pecado, solo me aleja de mí el pecado, me aleja del Señor el pecado. Y entonces su respuesta fue, el problema está en que usted solamente está viendo el pecado y no está viendo el perdón que se le fue otorgado, porque Cristo ya pagó por esos pecados. Y en el momento en el que él me dijo eso, mi mente fue otra, o sea, yo dije, claro, o sea, yo solo pienso en pecado, pequé, no, eso está mal, no, no. Pero en el momento en el que mi mirada quedó fija en Cristo, dejó de ser un tormento para mí y dejé de hacer muchas cosas, ¿sí? Todavía soy un pecador, pero no el que era hace un año. Y lo mismo pasa con el tema del sufrimiento. En otra charla con el pastor Estefan, hablábamos de que, bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué mi abuela tiene que morir? ¿Por qué mi mamá se tiene que enfermar? Y es nuevamente el enfoque. Entonces, Estefan me dijo, es que tú no tienes por qué preguntarte por qué, sino dar gracias a Dios, ese es su plan, esa es, esa es su manera de glorificarse, Él se glorifica con todo lo que hace. Y entonces, ahí está, nuevamente la respuesta es, o sea, enfócate en Cristo, no en el problema, no en lo que te acongoja, no en lo que te molesta, sino di, Señor, gracias, este es tu plan, dame gozo, por favor. Y ahí está la respuesta, la misma respuesta para ambos problemas. La mirada debe estar enfocada en el Señor. Y nuevamente, esto lo dije también en el estudio bíblico que hicimos el día domingo. Solamente quería traer el apunte que me pareció muy importante. A ver, la experiencia de Job fue un ejemplo de ello, pues él era un hombre de integridad y justicia, que a pesar de eso experimentó un sufrimiento horrible. Pero ¿por qué Dios dejaría que alguien que lo temía y rechazaba el mal, perdón, ¿por qué Dios dejaría que alguien que lo temía y rechazaba el mal sufriera de la manera en que lo hizo Job? Pues los amigos de Job lo presionaron con la doctrina de que el sufrimiento viene por causa del pecado. Y pues en un sentido tienen razón, porque todos los sufrimientos surgen de la caída del hombre y en la desobediencia a Dios. Sin embargo, los sufrimientos específicos de Job cayeron sobre él, no por algún pecado de su vida, sino precisamente por su obediencia al Señor. Por lo tanto, Job es un ejemplo del sufrimiento de los justos en un mundo dominado por Satanás y lleno de hombres per- perversos. Este sufrimiento tuvo su punto culminante en la historia de la redención, de la crucifixión del justo Hijo de Dios y el sufrimiento de todos los justos de ser visto a la luz de su unión con Él en su muerte y resurrección. Hay una complejidad en la manera como el libro de Job se refiere al misterio del sufrimiento. En efecto, el libro trata acerca del sufrimiento desde 5 perspectivas. Entonces, el narrador inspirado. Él dice que el sufrimiento es una batalla espiritual por la gloria de Dios. Después tenemos a los 3 amigos que dicen que el sufrimiento es la consecuencia del pecado del hombre. Luego tenemos a Job que dice que el sufrimiento es un problema inexplicable y desconcertante. Luego está la opinión de Eliú, que es que el sufrimiento es un proceso purificador de Dios. Y luego tenemos la perspectiva de Dios, donde dice que el sufrimiento es un llamamiento a confiar y a someterse. Cada una de estas perspectivas contribuye a entender que el sufrimiento del justo
co- contribuye a entender el sufrimiento del justo. Y aunque los tres amigos aplican erróneamente una verdad general al acusar a Job de un pecado del que no se había arrepentido. Tenemos que los 42 capítulos del libro de Job introducen al lector al misterio del sufrimiento a través de las grandes luchas de estos con hombres al tratar con este misterio. El libro imparte una sabiduría más grande de la que puede encontrarse en las respuestas más simplistas del problema del mal. Llama a los creyentes que sufren a soportar con esperanza más de lo que analizan el mal y el sufrimiento. Eso es muy importante, o sea, llama a los creyentes que sufren a soportar con esperanza más de lo que analizan el mal y el sufrimiento. Eso es lo que decía anteriormente con mi apunte personal, de que el enfoque no es en el problema, sino en la solución que es Cristo. El patrón de vida de Job refleja no solo la humillación y la exaltación de Cristo, sino también los sufrimientos del pueblo de Dios en el mundo donde Dios parece estar escondido, mientras ellos esperan la aparición de su gloria para su vindicación y herencia final. De esta manera, el Nuevo Testamento muestra a Job como un ejemplo de perseverancia de la esperanza del regreso de Cristo. En Santiago 5, 7 y 11 dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Como nos muestra Job, perseverar en la esperanza es posible cuando abrazamos la visión gloriosa de la majestad de Dios, el Señor soberano que inicia, controla y acaba nuestras pruebas según su voluntad. Y cuando confiamos en la promesa del Evangelio del Mediador, cuyo sacrificio expía las blasfemias más profundas del corazón, cuya intercesión extiende una mano tanto hacia Dios como hacia los pecadores salvados, y cuya venida resucitará a aquellos que le pertenecen a una vida gozosa para que estén con Él y vean su gloria para siempre. Listo, hasta aquí va los tres recorridos. Vimos la majestad de Dios, el libro de Job testifica la majestad de Dios, testifica de la fe en los antiguos tiempos por el Evangelio y testifica en el misterio del sufrimiento. Espero haya quedado muy claro y si no, ya saben, nos pueden preguntar, amigas, los pastores, con un servidor. Listo, ahora veamos cuál es el bosquejo de este libro. Tenemos 42 capítulos. Fácil. Ahí está. Espero que lo puedan leer. Pero pues, obviamente, esto fue un chiste que hice en vivo. Perdonen. Eh, quiero mostrarles un poco más amplio acerca de cómo sería el bosquejo. Recordemos que está la parte del quiasmo, en donde se veía una pequeña estructura con 7 partes. Y esas 7 partes están acá mostradas. Pero aquí ya traigo cada una que contiene cada una internamente. Entonces está la primera parte donde es la controversia y aquí una acotación muy importante. Controversia se escucha como pelea, disputa, pero o sea, en ningún momento Dios y Satanás están peleando. Es solamente algo que Dios está permitiendo. No hay ninguna pelea. O sea, Satanás nunca tendría una oportunidad frente a Dios. Es Dios quien trae a colación a Job. Entonces es solamente algo que Dios sabía en su soberanía que iba a pasar. Esto para el entendimiento de muchos. ¿Sí? Después tenemos en la segunda parte la lamentación de Job. En la tercera parte tenemos el debate de Job con sus amigos, que ya se divide en cada uno, eh, en cada uno de estos ciclos de diálogos. Hay un primer ciclo donde cada un amigo habla y Job le responde a cada uno. Luego está un segundo ciclo donde pasa lo mismo.
y un tercer ciclo que pasa nuevamente lo mismo. En la cuarta parte está el capítulo central, que es el que mencionaba, el capítulo 28, la sabiduría es el temor del Señor. Luego, recordemos el quiasmo, empieza a salir nuevamente esa parte central, en donde en el espejo vemos cómo tenemos tres diálogos y aquí tenemos tres monólogos, en donde Job recuerda su prosperidad y justicia. En el segundo, Eliú habla en defensa de Dios, que también se divide en otras dos partes, que es Eliú responde a Job y Eliú proclama a Dios. Y luego está Dios interroga a Job, donde se dividen otras dos partes, que es las preguntas de Dios acerca de la creación y el reto de Dios acerca de las grandes bestias. Luego tenemos la séptima parte, que es la otra declaración de Job en el espejo del quiasmo, la confesión de Job, y como séptimo, el Dios restaura a Job. Para finalizar, quiero traer tres conclusiones que dice así. La primera, para las personas creyentes. Los creyentes que sufren deben soportar con esperanza más de lo que analizan el mal y el sufrimiento. Como Job y José y otros personajes de la Biblia, la vida del creyente se resume en vivir con la esperanza de la llegada de nuestro mediador, que es Jesucristo, y entender que lo que sucede es todo bajo la soberanía de Dios. Es un llamado a que a pesar de todo, nuestra fe nunca tambalee y tengamos la mirada fija en una eternidad con Cristo. No a preguntarnos por qué, sino a ser agradecidos y a tener gozo ante cualquier situación que se presente en nuestra vida. Ahora, para los no creyentes, Job 9:33. No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre ambos. Pues Job se vio a sí mismo en la corte del juez todopoderoso, incapaz de hablar por sí mismo, aunque con necesidad de ser justificado delante de Dios. Ninguno en la tierra podía ser el mediador que extiende una mano hacia Dios y otra hacia el hombre, para así abogar por el hombre. Sin embargo, el anhelo de Job fue perfectamente satisfecho por aquel que vendría a la tierra, Jesucristo. Entonces la pregunta que va para el no creyente es: ¿se ven a ustedes mismos como alguien que está ante la corte de Dios, el juez glorioso? ¿Cómo creen que serían considerados como justos delante de Él? Tienen, tenemos que recordar que no existe otra manera sino a través del mediador celestial, el justo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es como una enzima. Esto es para todos los maestros, para todos los que llevamos el Evangelio, para todos los que queremos comunicar el mensaje del Evangelio de Dios, ¿sí? Y así como los amigos de Job. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si vamos a ser sensatos, si vamos a ser santos, perdón, en este mundo perverso necesitaremos leer diligentemente las escrituras y meditar en sus doctrinas, aplicándolas en la vida diaria a manera de evaluaciones constantes. Sin todo esto, nuestras vidas y nuestra oración sufrirán gran daño, como lo hicieron los amigos de Job, que al querer demostrar un conocimiento acerca de Dios pretendían hacerle creer a Job cosas que bíblicamente no son ciertas, que humanamente usan la lógica para intentar distorsionar la realidad. Debemos traer a los creyentes e inconversos usando la sabiduría de Dios, mas no la lógica humana. Eh, si quieren buscar referencias acerca de este estudio, aquí tienen las referencias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y espero tengan un excelente resto de día. Muchas gracias.